1000 metros bajo el mar de Sibuyan, en la oscuridad absoluta donde la luz del sol nunca llega, algo imposible espera en silencio. Un vehículo operado remotamente desciende a través de la negrura. Sus luces perforan apenas unos metros de agua. El equipo en la superficie observa pantallas que muestran nada. Solo vacío. Solo la espera. Y entonces, emergen sombras. Gigantescas. Imposibles de ignorar. Primero, una plancha de acero del tamaño de un autobús. Luego otra. Y otra. Fragmentos de algo tan masivo que desafía la comprensión. Blindaje de 16 pulgadas de espesor. Vigas estructurales que podrían sostener edificios. Y allí, surgiendo lentamente de las sombras como un leviatán del pasado, aparece ante la cámara. Una torre de cañones. Triple. Cada barril, de 18 pulgadas de diámetro. Los cañones más grandes jamás montados en un buque de guerra. Solo un barco en toda la historia los llevó. El Musashi. El acorazado más poderoso, más pesado, más temido jamás construido por mano humana. 73.000 toneladas de acero, ingeniería y ambición imperial. Y la pregunta que ha atormentado a historiadores durante 71 años finalmente tiene respuesta. Lo encontramos. Pero surge otra pregunta, quizás más inquietante: ¿cómo se pierde el buque más grande de la historia? ¿Y por qué nos tomó 7 décadas encontrarlo? La respuesta está enterrada en secretos, hierro y sangre. Para entender el Musashi, debemos retroceder a un lugar donde ni siquiera los espías podían mirar. Astillero Naval de Nagasaki. 1938. En las gradas de construcción, algo extraordinario está tomando forma. Algo tan secreto que el gobierno japonés ha ordenado medidas de seguridad sin precedentes. Cortinas gigantescas de cáñamo, de más de 30 metros de altura, rodean completamente las gradas. Desde el aire, desde el mar, desde cualquier ángulo, nadie puede ver qué se está construyendo. Los trabajadores firman documentos de confidencialidad bajo pena de muerte. Las fotografías están prohibidas. Los planos están codificados. Incluso las piezas se fabrican en diferentes instalaciones para que ningún trabajador comprenda la magnitud total del proyecto. ¿Qué están ocultando? Un monstruo. El Musashi no es simplemente grande. Es colosal. Su eslora, 263 metros. Su manga, 38 metros. Su peso, 73.000 toneladas a plena carga. Es más pesado que cualquier acorazado construido antes o después. Su blindaje principal, 410 milímetros de acero endurecido. Placas tan gruesas que ningún cañón existente puede penetrarlas. Su cinturón acorazado se extiende bajo la línea de flotación, protegiendo compartimentos vitales. Sus torres principales, 9 cañones de 46 centímetros o 18.1 pulgadas, distribuidos en 3 torres triples. Cada proyectil pesa 1.460 kilogramos. Cada disparo puede alcanzar objetivos a 42 kilómetros de distancia. Los ingenieros japoneses diseñaron el Musashi para resistir el bombardeo simultáneo de múltiples acorazados enemigos. Para sobrevivir impactos de torpedos que hundirían a cualquier otro barco. Para ser, literalmente, indestructible. Es el arma definitiva. El ápice de 400 años de evolución en guerra naval. Y está obsoleto antes de tocar el agua. 29 de octubre de 1944. El Musashi zarpa para su misión final. Pero hay un problema. Un problema que los almirantes japoneses comprenden demasiado tarde. El mundo ha cambiado. Mientras Japón invertía recursos titánicos en el Musashi y su gemelo el Yamato, Estados Unidos estaba construyendo algo diferente. Algo más peligroso. Portaaviones. Docenas de ellos. La era del acorazado ha terminado. El dominio del mar ya no se decide con cañones de 18 pulgadas disparando a través del horizonte. Se decide con aviones. Con torpedos lanzados desde el aire. Con bombas que caen desde 10.000 pies. Y el Musashi, por más invencible que sea contra otros barcos, es vulnerable desde arriba. Terriblemente vulnerable. Irónicamente, el Musashi nunca dispara sus cañones principales en combate. Ni una sola vez. Los cañones más poderosos jamás construidos permanecen silenciosos durante toda su vida operativa. Porque nunca llega a enfrentarse a otro acorazado. En cambio, enfrentará algo mucho peor. 24 de octubre de 1944. Mar de Sibuyan. 10:27 de la mañana. El Musashi navega como parte de la Fuerza Central Japonesa, dirigiéndose hacia el Golfo de Leyte para interceptar la invasión estadounidense de Filipinas. En el puente, los vigías escanean el cielo. Y allí, emergiendo de las nubes, aparece la primera oleada.
45 aviones estadounidenses. Bombarderos en picado. Torpederos. Cazas. Las alarmas de batalla resuenan. Los cañones antiaéreos del Musashi abren fuego. El cielo se llena de trazadoras y explosiones de flak. Pero no es suficiente. Primer torpedo. Impacto en el lado de babor, proa. Segundo torpedo. Impacto en el lado de estribor, popa. 3 bombas estallan en la cubierta superior. El Musashi se estremece. El agua comienza a inundar compartimentos. Pero sus sistemas de control de daños funcionan. Las compuertas se sellan. Las bombas contra incendios actúan. El gigante absorbe el castigo. Y sigue navegando. 11:30 de la mañana. Segunda oleada. Otros 45 aviones. Los pilotos estadounidenses han visto que el Musashi sobrevivió al primer ataque. Esta vez concentran todo el fuego en él. 4 torpedos más impactan en el casco. 5 bombas penetran las cubiertas superiores. Las explosiones internas comienzan. El fuego se propaga. La escora aumenta a 5 grados. La velocidad cae a 22 nudos. Pero el Musashi todavía no se rinde. 1:30 de la tarde. Tercera oleada. Los estadounidenses están asombrados. ¿Cuánto castigo puede absorber este barco? 6 torpedos más. 4 bombas adicionales. La escora alcanza 10 grados. Los sistemas eléctricos fallan en varias secciones. El agua inunda la sala de máquinas número 3. La velocidad cae a 18 nudos. En el puente, el capitán Inoguchi recibe informes cada vez más desesperados. Pero la orden es clara: continuar hacia Leyte. El Musashi obedece. 3:10 de la tarde, cuarta oleada. Esta vez son 65 aviones. La concentración de fuego es apocalíptica. 5 torpedos impactan casi simultáneamente en el lado de babor. 3 bombas de 1000 libras perforan las cubiertas blindadas. El Musashi comienza a inclinarse peligrosamente. La escora alcanza 15 grados. Las torres de proa no pueden girar. El agua inunda el hangar de hidroaviones. Por primera vez, el capitán Inoguchi considera lo impensable. Pueden perder el barco. 3:50 de la tarde, quinta oleada. La final. 75 aviones estadounidenses atacan en una furia coordinada. Los pilotos saben que este es el golpe decisivo. 4 torpedos más. 3 bombas adicionales. Esta vez, el daño es catastrófico. La escora alcanza 20 grados. Luego 25. El Musashi comienza a dar la vuelta. Las luces se apagan. El humo negro inunda los compartimentos. Los hombres luchan por subir cubiertas inclinadas que parecen paredes. A las 7:15 de la tarde, el capitán Inoguchi da la orden que nunca pensó que daría: abandonar el buque. Los marineros se lanzan al agua. Los botes salvavidas se botan. Los destructores escoltas se acercan para rescatar supervivientes. Pero 1023 hombres no logran escapar. A las 7:35 de la tarde, la escora del Musashi alcanza 30 grados. Sus torres se deslizan. Su estructura gime. El océano lo reclama, sección por sección. Y entonces, una explosión masiva. Y entonces, una explosión masiva. Los polvorines detonan. Una columna de fuego se eleva cientos de metros hacia el cielo nocturno. El Musashi se parte. La proa se separa. La popa se levanta casi verticalmente, exponiendo sus hélices gigantescas. Durante 30 segundos, el acorazado más poderoso jamás construido se queda suspendido, su popa apuntando al cielo como un monumento final. Y luego desaparece. Se desliza bajo las olas. Descendiendo. Fragmentándose. Rotando lentamente mientras cae a través de 1 kilómetro de agua oscura. Hasta que toca el fondo del mar de Shibuya. En silencio. En oscuridad. Para siempre. Los registros japoneses indicaban el área general donde se hundió. Pero área general en el océano significa cientos de kilómetros cuadrados. Las corrientes son impredecibles. La profundidad es extrema. La visibilidad, cero. ¿Cómo encuentras un barco, incluso uno tan masivo como el Musashi, en un área tan vasta, tan profunda, tan hostil? Durante 71 años, nadie pudo. Las expediciones de los años 80 y 90 pasaron cerca, pero no encontraron nada definitivo. La tecnología de sonar de la época no tenía la resolución necesaria. Los RO Versus no podían descender lo suficiente. El Musashi permaneció perdido. Hasta marzo de 2015. Paul Allen, cofundador de Microsoft y entusiasta de la historia naval,
Había equipado su yate de investigación Octopus con la tecnología submarina más avanzada disponible. Sonar de barrido lateral de última generación. Vehículos autónomos submarinos capaces de mapear el fondo oceánico con precisión milimétrica. ROVs que podían descender a más de 1000 metros y transmitir video en alta definición. Allen tenía los recursos. Tenía la tecnología. Y tenía la determinación. Su equipo pasó días mapeando el fondo del mar de Sibuyan. Kilómetro tras kilómetro de lecho marino. Rocas. Sedimento. Nada. Y entonces, el sonar detecta algo. Una anomalía. Grande. Muy grande. El AV autónomo pasa sobre el objetivo, mapeando su forma. Los datos regresan a la superficie. Los técnicos se miran entre sí. La forma coincide. El tamaño coincide. Lanzan el ROV. El descenso toma más de 1 hora. A través de zonas de luz. A través de la oscuridad creciente. Hasta que no hay nada excepto la negrura absoluta y las luces del vehículo. Y entonces, emergen del fondo. Primero, escombros. Piezas de metal retorcido. Luego algo más grande. Una plancha de blindaje. Maciza. Intacta. Con remaches del tamaño de puños. El ROV avanza. Y allí, surgiendo de las sombras como una catedral sumergida, aparece una torre de cañones. Los 3 barriles apuntan en direcciones diferentes, congelados en el momento de su caída. Cada uno tiene 18 metros de largo. Cada uno pesa más que un tanque completo. El técnico en la superficie susurra una sola palabra. Musashi. No hay duda. Solo el Musashi y su gemelo Yamato tenían cañones de 18 pulgadas. Y el Yamato se hundió en un lugar diferente. Han encontrado al gigante. Durante las siguientes semanas, el equipo de Allen documenta el pecio meticulosamente. Cámaras de alta definición capturan cada detalle. El casco está fragmentado, esparcido en un área extensa. La violencia del hundimiento y 71 años de presión extrema han cobrado su precio. Pero las piezas clave están allí, perfectamente identificables. La torre número 1, con sus 3 cañones masivos. La estructura del puente, colapsada pero reconocible. Secciones del blindaje lateral, todavía mostrando las cicatrices de los impactos de torpedos. Y entonces el equipo ve algo que resuelve un debate histórico. Los agujeros de los torpedos. 19 en total. Exactamente como los registros estadounidenses indicaban. Pero los historiadores japoneses habían dudado de esos números durante décadas. Parecían imposibles. ¿Cómo podía un barco absorber 19 torpedos? El pecio no miente. Los agujeros están allí. Documentados. Medidos. Confirmados. El Musashi realmente absorbió más castigo que cualquier buque en la historia de la guerra naval. Y aún así, no fue suficiente. Las imágenes también muestran algo más. Algo que los ingenieros navales encuentran fascinante. Fallos estructurales en áreas específicas. Puntos donde el blindaje se dio no por los impactos directos, sino por el estrés acumulado. Zonas donde las explosiones internas debilitaron mamparos que se suponía eran impenetrables. El Musashi fue diseñado para resistir ataques de superficie. No fue diseñado para el tipo de castigo concentrado que recibió desde el aire. Es una lección brutal en obsolescencia tecnológica. Pero el pecio es más que un artefacto histórico. Es más que evidencia forense. Es una tumba. 1023 marineros japoneses murieron con el Musashi. Muchos de ellos permanecen allí, en los compartimentos sellados, en las salas de máquinas inundadas. Bajo las leyes internacionales, el Musashi es un sitio de guerra protegido. Una tumba de guerra. Ningún artefacto puede ser removido. Ninguna perturbación está permitida. El equipo de Paul Allen respetó esto completamente. Documentaron, fotografiaron y se retiraron. El Musashi permanece donde cayó, en paz, vigilando a los hombres que murieron con él. Para Japón, el Musashi representa la cúspide de su ingeniería naval, el símbolo de su ambición imperial y el recordatorio de su derrota. Para Estados Unidos, representa la confirmación del cambio estratégico que ganó la Guerra del Pacífico. El portaaviones sobre el acorazado. El poder aéreo sobre el poder de fuego. Para los historiadores navales, el Musashi es el caso de estudio perfecto en obsolescencia tecnológica. Un recordatorio de que no importa cuán poderosa sea un arma, si la estrategia cambia, esa arma puede volverse irrelevante. Pero quizás la lección más importante del Musashi es más humana. Es la historia de 1023 hombres que cumplieron con su deber hasta el final. Que lucharon contra lo imposible.
que mantuvieron su barco operativo bajo un castigo que habría hundido cualquier otro buque en una hora, que se mantuvieron en sus puestos mientras el agua subía, mientras el fuego se propagaba, mientras su mundo se inclinaba y se fragmentaba, y que ahora descansan en la oscuridad eterna, 1000 metros bajo las olas. En la mañana del 24 de octubre de 1944, el Musashi era el acorazado más poderoso a flote. Esa tarde, era un infierno flotante. Esa noche, era historia. Hoy, en el lecho del mar de Shibuyan, rodeado de silencio absoluto y negrura eterna, el gigante descansa. Su acero se corroe lentamente. Sus estructuras colapsan bajo la presión. La vida marina coloniza sus superficies, transformándolo en un arrecife artificial. Pero su historia permanece intacta. Sus cañones de 18 pulgadas, que nunca dispararon en combate, apuntan hacia la nada en el fondo del océano. Sus compartimentos, que alguna vez albergaron a más de 2000 hombres, ahora albergan solo oscuridad y recuerdos. Su blindaje de 16 pulgadas, diseñado para ser impenetrable, ahora es penetrado solo por el tiempo. Y en ese silencio, si escuchamos con atención, aún podemos oír el eco. El rugido de 260 motores de avión. El silbido de 19 torpedos acercándose. El estruendo de un imperio hundiéndose. El Musashi nunca tuvo la batalla que fue diseñado para pelear. Pero su hundimiento cambió la guerra naval para siempre. En la oscuridad del mar de Shibuyan, descansa un gigante que nunca disparó sus armas, pero cuya historia reescribió las reglas de la guerra. Y 71 años después de su caída, finalmente pudimos encontrarlo. Para rendirle homenaje, para aprender de él, y para recordar que incluso los más poderosos pueden caer. Cuando el mundo cambia, y ellos no.